Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tan lindo como me gusta a mí eso, esa animación ahí, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Como el río que nos cubre a nosotros, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo de Dios. El que está allá en Apocalipsis 22:1, ahí en Ezequiel 37 también, y en Génesis también está. Amén. El río del Espíritu de Dios. Ok, quiero entonces platicar con usted, porque el tiempo nos avanza, acerca de a su tiempo todo lo hizo hermoso. Empezamos este tema hace 2 viernes atrás, creo yo, si no estoy mal. Y quiero darle continuidad a esto porque mi deseo es que nosotros podamos aprender juntos, hermano, a estar en los tiempos de Dios y a discernir en los tiempos de Dios y a discernir los tiempos de Dios y a entender de qué se tratan los tiempos de Dios para nuestras vidas. Amén. Mientras que nosotros no podamos discernir, distinguir el tiempo o los tiempos de Dios para nuestras vidas, va a ser difícil que nosotros podamos avanzar. De hecho, la gente que no conoce el tiempo, hermano, la Biblia es muy clara en decir que lo que llega es una desolación, porque así le dijeron al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijo el Señor que por cuanto no había conocido el tiempo de su visitación, su casa sería sería dejada desierta. Amén. Entonces, cuando hablamos, y también lo vemos nosotros con el pueblo de Israel nuevamente, después de haber sido sacado de Egipto, usted se recordará que fueron llevados en 11 jornadas hacia la tierra prometida. Ahí estaban, enviaron prácticamente sus espías, y usted sabe que esos espías dice que fueron a dar malos informes, un mal informe, eso fue lo que fueron a dar. Entonces, perdón hermanos que vaya a interrumpir, no sé si le podemos bajar a los aires un poquitito, porque está un poco frío, o al menos para mi garganta. Es decir, apaguémoslos, porque yo no creo que haya mucho frío ahorita, o sí, ni tampoco calor, ¿verdad? ¿Siente usted calor? ¿No? Ok, perdón por la interrupción, pero perdón, es que creo que estaba en aire acondicionado, ¿verdad? Estaba el frío, entonces solo para que lo quitemos un ratito. Ya si empieza a sentir calor, entonces nos avisa, ¿va? Nos levanta así la mano y con la gota. Entonces ya vamos a saber que usted está sudando ahí, ¿va? Ok. Le decía después de esta interrupción, no brutal porque la hice yo, pero esta interrupción que me hice a mí mismo, le decía que el pueblo de Israel llegó en 11 jornadas, hermano, a la tierra prometida. Ellos llegaron, pero cuando enviaron a los espías de parte del pueblo de Israel, sucedió que ellos trajeron y dieron un mal informe. Y efectivamente lo que ellos vieron, pues sí, ahí habían gigantes y habían un montón de cosas, ¿verdad? Pero ellos mismos también se dieron cuenta que la tierra que el Señor les iba a dar, Él se los había dicho, es un lugar donde fluye leche y miel. Y efectivamente así era. Ellos trajeron como muestra un racimo de uvas que lo tenían que cargar entre 2 hombres. O sea que realmente había una abundancia, ¿verdad? Pero ellos vieron más a los gigantes, se vieron a sí mismos, su condición en ese momento fue una condición de esclavitud mental.
Eso es lo que traían, una condición de esclavitud mental. Ellos no se veían como un pueblo guerrero, sino que ellos se vieron con una condición de esclavos. Y fíjese que, entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender, y por ese mal informe, obviamente, todos fueron cautivos con ese pensamiento. Oh, sí, nosotros no podemos, porque somos esclavos. Eso era lo que traían, pero la Biblia dice que, por eso entiendo yo que Ezequiel, cuando le dice el Señor, vivirán estos huesos. Porque ahí veo yo la relación que hay, el estar seco frente al tener un pensamiento esclavo. El pensamiento de esclavitud lo hace a uno estar seco en todas las áreas de la vida. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor le habla y le dice, profetiza, hijo de hombre. Di a estos huesos secos que reciban espíritu. Y usted sabe todo lo que pasa ahí en Ezequiel. Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermano, que el Espíritu, donde entra el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es como dice la palabra. Pero es necesario que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo del Espíritu. Estaba leyendo, investigando un poquito acerca de un poquito más sobre lo de los tiempos para poder ir ampliando y obviamente esto va no quiero detenerme o no quiero limitarme a 1, 2, 3, 5 temas. Quiero tomar esto como parte de lo que nosotros tenemos que ver durante todo este año. Paralelamente al reposo, porque cuando nosotros entendemos el tiempo de Dios, fíjese que incluso en el momento en el que el Señor reposó, dice que era ¿cuándo? Séptimo día, ¿verdad? Entonces estaba marcando un tiempo, porque nosotros medimos nuestros tiempos, y uno de esos tiempos de medición se llaman días. Claro, los días del Señor no se miden así, pero nos da la relación tiempo, amén. Entonces, si nosotros vamos entendiendo el tiempo en nuestra vida, el tiempo de Dios para cada momento en que nosotros estamos viviendo, entonces vamos a saber aprovechar y vamos a saber, hermano, nosotros tomar lo mejor de aquello y alcanzar la medida que Dios nos puso en ese determinado momento. Porque la oportunidad llega a cada uno de nosotros. Entonces, cuando habla aquí en Eclesiastés 3:1, dice, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eso es importante que nosotros entendamos. Que hay un tiempo señalado para todo. Bueno, dentro de esos tiempos hay 3 palabras, por lo menos en el griego, que definen tiempo en lo que estaba leyendo. En el hebreo no sé porque no lo he ido a ver todavía, es lo que estoy haciendo, tratando de llevar esa relación. Pero digamos en el griego se utilizan 3 palabras, una de ellas es kairos, otra de ellas es cronos y otra de ellas es aion, ¿verdad? Esos tres términos se utilizan para hablar de tiempos o de un tiempo. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuál es la diferencia en cada una de ellas. Amén. Y la manera en que Dios actúa en cada uno de esos tiempos. Pero yo quiero hoy llevarlo a usted a seguir en esta línea que traíamos, a Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que fue donde nos quedamos la vez pasada, si usted no mal recuerda, y yo también. Hay un tiempo señalado para todo. Entonces quiere decir que todo está preordenado o preestablecido. Amén. Todo está preestablecido. Cuando Dios, hermano, mire, y no es que nosotros, el Señor nos haya hecho como robots, ¿verdad? Sino que Dios nos puso a nosotros, hermano, normas, estatutos, puso en nosotros, hermano, escribió en nosotros, y ahora lo está haciendo nuevamente el Espíritu del Señor porque nos está recordando, pero nos está poniendo a nosotros en la mente y en el corazón, porque el Señor lo ha hecho en tablas, lo ha hecho el Señor Jesús en la tierra. Usted se recuerda cuando estaban
queriendo el juicio del Señor Jesús frente a aquella mujer, dice que Él estaba escribiendo en la tierra, ¿verdad? Entonces, el Señor, Dios, en sus tres personas, ha estado escribiendo siempre y ha estado predeterminando los tiempos que nosotros tenemos que llevar, o el tiempo en el que nosotros debemos de estar. Si usted y yo entendemos ese tiempo que nos toca vivir en nuestra vida, entonces vamos a disfrutar y vamos a ser felices en cada una de esas etapas. Yo no sé si me escuchó lo que le dije, pero vamos a ser felices en cada una de esas etapas. ¿Y sabe por qué le insisto en esto? Porque mucha gente dice que es infeliz. Mucha gente dice que es infeliz. No me refiero solamente a la gente del mundo, que definitivamente buscan la manera de solventar su infelicidad interna con cosas externas, ¿verdad? Y por eso es que transgiversan todo su mundo, ¿verdad? Entonces, y sus etapas para vivir. Entonces, nosotros tenemos que entrar a ese tiempo que Dios ya nos marcó, porque ya está señalado el tiempo para todo lo que nosotros tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, digamos, usted sabe que yo soy bastante claro para decir las cosas, ¿verdad? Porque creo que el mundo lo hace claro y mal, ¿verdad? Es decir, lo tergiversa. Entonces, por ejemplo, un niño tiene que vivir sus etapas de niño. Así que nosotros, hermano, no deberíamos de ponerle cargas a los niños o que los saquen de su tiempo, ¿verdad? Porque vemos, usted no va a poner a sus hijos en esa etapa de niños, ¿verdad? Por ejemplo, a trabajar para que lleve sustento a la casa. Y fíjese que hay quienes empiezan yo no digo que no tengan responsabilidades en la casa. Claro que les debemos de ir enseñando. Pero digamos, una cosa que yo le voy a decir algo, a mi parecer, eso es algo muy personal, pero a mi parecer, digamos, yo no le voy a decir a mi hijo, mira, anda a recoger tus zapatos y te voy a pagar $1 por eso. Porque en realidad esa no es ni la etapa de él. Y yo lo estoy de alguna manera malcriando en el sentido de que todo lo que él haga tenga que tener un precio monetario. Y en realidad eso que yo lo estoy enviando a hacer, eso tiene que tener eso es una responsabilidad en la casa. Nada más. O sea, no tiene por qué tener un precio, ¿verdad? En lo monetario. Perdone, eso es algo muy mío. Esto no es una imposición, no es un rema de Dios tampoco, no. Eso es algo mío, ¿verdad? Si usted lo hace con sus hijos, pues yo respeto lo que usted haga con sus hijos. Pero eso es una manera de mi persona y ver que ellos están desfasando en su tiempo. Porque su tiempo de llegar, de salir, de ir y trabajar y hacer las cosas para ganar su sustento va a llegar. Pero eso sí, si usted les formó responsabilidades, les va a ser más fácil, obviamente, llegar a esa etapa y ser responsables, y entonces de ello van a recibir una mejor remuneración. Eso definitivamente que así es. Entonces, nosotros necesitamos vivir conforme a lo que está establecido. Por ejemplo, una de las cosas que establece la palabra es instruye al niño en el principio de su camino. Entonces, ¿qué necesita el niño tener en su etapa de niño? Instrucción. Instrucción, definitivamente. El niño necesita instrucción, mientras que él se va desarrollando. Entonces, la instrucción lo va a llevar a hacer o a desarrollar su etapa, a alcanzar una meta en la etapa de niño o de niñez, y después entonces va a poder pasar a la siguiente etapa, que sería una etapa de adolescencia, ¿verdad? Entonces, es que realmente no se debería de ser adolescencia, ¿verdad? Sino que de una etapa de juventud. Entonces,
la juventud, perdón, la juventud, hermano, ahí tiene otras cosas que debe de tener el joven. Digamos, una de las maneras en que el mundo, cuando hablo de mundo, hablo también de los otros dos enemigos nuestros, ¿verdad? Que son el diablo y la carne, que se aunan al mundo, que tratan definitivamente, por lo que la Biblia dice, que el anticristo lo que va a tratar o lo que trata de hacer es de tergiversar los tiempos. Entonces enseña a los jóvenes a tener, por ejemplo, relaciones sexuales a temprana edad. Entonces, y obviamente digo el mundo porque me refiero al sistema. Digamos, aquí no se enseña a no tener relaciones sexuales. Aquí se enseña, hermano, y ahora es en un montón de lugares, ¿verdad? Y malamente se ha metido eso dentro de la iglesia, cosa que nosotros deberíamos de repudiar, deberíamos de instruirles a no hacerlo, ¿verdad? Pero les enseñan a usar sus preservativos. Y perdóneme, pero eso está totalmente fuera del contexto de la palabra. No es el tiempo que ellos deben de vivir. Y por esas situaciones de no estar dentro del tiempo, no son felices. Porque le voy a decir una cosa. Por ejemplo, un par de muchachos de 15 años que por estar desfasados del tiempo del casamiento o de estar casados, tienen una relación sexual y como consecuencia un hijo, ¿verdad? Un bebé. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser felices? Definitivamente que no. Desde ahí se empezó a descomponer. Si no fue porque le voy a decir algo, el diablo trabaja, y que el Señor lo reprenda, tratando de desubicarnos en los tiempos. Porque como hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, entonces a mí me da la impresión, no sé si a usted, pero a mí me da la impresión cuando lo veo en el desarrollo de lo que el Señor hizo, empezando por Génesis 1. Dice, día 1 hizo el Señor tal cosa, día 2 hizo el Señor tal cosa, día 3 hizo el Señor tal cosa, día 4 hizo el Señor tal cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puso un orden. Entonces, el tiempo determina en cierta forma orden en nuestra vida. ¿O no? Definitivamente que sí. Parte de nuestra vida es que nosotros llevemos ordenadamente la misma, para que entonces seamos felices en la misma. Ay, hermano, eso me lo hubiera dicho a mí hace 10 años atrás, ¿verdad? O 5 años atrás. Pero no se preocupe, es momento. Si no sucedió, pues ni modo. Si lo alcanzó el sistema, si lo alcanzó el mundo, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que nosotros vengamos, nos arrepintamos, pero ya no sigamos en nuestro mismo proceder, ¿verdad? Que ya no sigamos desfasados del tiempo, sino que nos metamos al orden de los tiempos de Dios y empecemos a ver que hay un tiempo señalado para todo. Es decir, que no seamos ansiosos, porque la gente quiere las cosas, pero así de que para mañana o para hoy o ahorita quiero tal cosa. No, nosotros debemos dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor y respondió. Entonces nosotros debemos de pacientemente llevar nuestros tiempos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular. Nosotros debemos de llevar, no estoy diciendo de que usted vaya ahí, hermano, como sentado, perezoso, no, entienda el tiempo de Dios, entendamos los tiempos de Dios. Lo que pasó, pasó, y lo que no pasó, bueno, lo que sucedió, pues para que no me vayan a malinterpretar, ¿no? Lo que sucedió ya sucedió. Lo que no llegó a lograrse hacer es porque no era el momento para hacerse. Entonces,
en el mal, en el no discernimiento no lo conocieron. Pero cuando nosotros empezamos a depender del Espíritu, vamos a entender que Él nos va marcando tiempos. Entonces, digamos, usted va por la calle y de pronto se encuentra con una trabazón, ¿verdad? De carros o de vehículos. Entonces usted dice, yo tenía que llegar a tal hora a este lugar. Ok, pero no fue porque usted salió tarde, no tuvo ningún problema, usted iba a buena hora. Y ahí se encontró con una trabazón, con una atascazón de vehículos. Y usted dice, Dios mío, pero ¿por qué pasó esto? Bueno, porque el Espíritu que nos guía, que nos guarda, nos está deteniendo para no sufrir alguna situación en nuestra vida. Nos está librando de algo en aquel momento. O nos va a enseñar su poder de otra forma. ¿Amén? Ok, entonces, esto lo estoy hablando porque entonces, digamos, nosotros empezamos a ver cómo el enemigo trabaja juntamente con el mundo y juntamente con la carne, ¿verdad? Porque obviamente se despiertan pasiones en la carne. Y cuando hablo de pasiones, y por eso dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de huir de las pasiones juveniles, porque las pasiones juveniles no solamente son en la juventud. Las pasiones juveniles se mantienen ahí, como latentes, hasta que se le da otra vez, se enciende otra vez, y si se le da rienda suelta o una puerta a ellos, se despiertan. Y entonces es cuando se cometen otra vez adulterios, fornicaciones, que de hecho ya se traían, ¿verdad? Ahí hay actos de violencia, etcétera. Entonces empieza a fluir la maldad a causa del no entender el tiempo de Dios, de estar fuera del tiempo de Dios. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso, porque ahí es donde usted ve que empiezan a haber asesinatos, empiezan a haber suicidios, empiezan a haber homicidios y empiezan a haber situaciones pasionales, un sinnúmero de cosas, hermano, terrible, terrible. Y que naturalmente al final eso da como consecuencia o trae como consecuencia el espíritu del anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el anticristo es todo lo que se opone a Dios, ¿verdad? O a lo que es objeto de culto. Así es como lo dice la Biblia. Ahora, ¿acaso no se ha dado cuenta usted que cuando, por ejemplo, suceden ciertas situaciones en la vida de alguien, de una persona, y aún de cristianos, hay quienes reclaman y dicen, ¿y por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y hay quienes que van mucho más allá, más incrédulamente y más terriblemente, y dicen, si Dios verdaderamente existiera, no permitiría que estas cosas sucedieran. Y eso lo oímos nosotros incluso de gente que dice, pero ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay...? Y empiezan a decir, un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente se salieron del tiempo de Dios y empezaron a tener estos resultados. ¿O no? Para muestra, se recuerda que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Bueno, después tuvo otro montón, pero tuvo 2. Uno, ¿con quién? Con Agar, que era la esclava, así dice la Biblia, y era egipcia. Y después tuvo el de la promesa, con su esposa. Pero el asunto es que lo tuvo fuera del tiempo de Dios. Porque cuando el Señor le habla y le dice, se refiere a Ismael, le dice, ese es tu hijo. Y claro, porque el Señor le había dado una promesa, le dijo, pues yo lo voy a bendecir por la promesa que te di a ti. No estoy obligado, es lo que le estaba diciendo el Señor, pero lo voy a hacer por amor a ti. Pero el hijo que tuviste estaba fuera de mi tiempo,
fuera de mis planes. No era eso. Yo te dije que de aquí a 1 año, entonces tú ibas a tener un hijo. Y usted se da cuenta que hasta la fecha, allá en el Medio Oriente, está esa pugna, está esa guerra entre Ismael e Isaac, ¿verdad? Israelitas y todo el resto que los rodean, ¿verdad? Todos los árabes, todo el mundo árabe, ¿verdad? Que representan a Ismael o que vienen de la descendencia de Ismael. Entonces, démonos cuenta que cuando, y por eso hay guerras, y la gente se pregunta, pero si Dios, porque ahí está la cosa, ¿va? Si Dios existiera, no permitiría esas guerras. No, si Dios existe. Pero fueron ellos los que bueno, en este caso fue Abraham el que se salió del tiempo de Dios. Y por eso es que existe esa guerra. Pero así, si nosotros pudiéramos empezar a analizar situación por situación, que pareciera como que por qué Dios permitió esas cosas, nos vamos a dar cuenta nosotros de que la gente se fue saliendo de ese tiempo señalado, diga conmigo señalado. ¿Qué es un tiempo señalado? Venga, hermano, Angelito. Párese ahí, por favor. Cuando yo le diga que camine, camina, ¿ok? Y cuando yo le diga que se pare, se para. Camine. Párese. Camine. Párese. Camine. Párese. Gracias, hermano. ¿Qué hice? Le marqué un tiempo. Entonces, pero ¿por qué? Digamos, alguien podría preguntarse, bueno, aquí llegó hasta acá, pero aquí rapidito le dijo que se parara. Y así es Dios. Todo lo señaló, para todo puso un tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. ¿Qué tiempo Dios me marcó? ¿Caminamos o no caminamos? ¿Acaso no fue lo que le dijo al pueblo de Israel? Le dijo, cuando la nube se levante, entonces es tiempo de caminar. Y fíjese usted que nosotros hemos muchas veces tomado como ejemplo a cuando María fue sacada del campamento y decimos, se detuvo el campamento por ella. 7 días. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué le dio para empezar? Lepra. ¿Qué significa la lepra? Pecado. Entonces quiere decir que el pecado nos saca del tiempo de Dios, ¿o no? Porque si era tiempo de caminar, por María se tuvo que detener el campamento. Por 7 días. Entonces ahí obviamente no fue una cosa de que el Señor los libró de algo, no. Había pecado y por eso tuvieron que retrasarse ese tiempo. Hubo un mal informe y se retrasaron 40 años para poder alcanzar su promesa. En 11 días ya estaban ahí. Y era lo que el Señor ya les había prometido. En cuanto nomás yo los saque de la tierra de Egipto, los voy a llevar a la tierra prometida y ahí van a estar instalados. Pero ¿qué pasó? Un mal informe. Un mal informe hubo también cuando aquel hombre que le dieron talentos y le pidió cuentas el Señor, ¿se recuerda? Le dijo, a ver, ¿tú qué tienes uno? Ah, no, es que lo que pasa es de que yo sabía que tú eras un hombre, ¿cómo le dijo? Duro, que recoges donde no siembras. Hermano, perdóneme, pero ¿en qué cabeza cabe que alguien vaya a recoger donde no sembró? En ninguna cabeza. Pues entonces lo malinformaron. Lo malinformaron. Mire, si por eso nosotros estamos en la condición en la que estamos, porque hubo uno en el principio que se salió del tiempo de Dios, porque ya estaba marcado, ya estaba señalado para todo. ¿Acaso no fue lo que el Señor llegó y cuando preguntó? Porque el Señor llegaba por las mañanas y por las tardes al huerto a hablar con Adán.
Pero como se empezaron a salir del tiempo de Dios, de lo estipulado, de lo señalado, porque el Señor les dijo, de todo árbol pueden comer, menos del que está aquí, de este. Entonces, iba a llegar el tiempo, óigame bien, iba a llegar el tiempo en el que iban a poder, Él no les dijo, nunca van a comer de ese árbol. Solo les dijo, mientras estén aquí, en el huerto, ustedes comen de todo, menos de ese árbol. Nada más. Es toda la condición que yo pongo. Entonces, pero estaba estipulado que un día se iba a comer de ese árbol. En el tiempo de Dios, y eso lo vemos nosotros en Apocalipsis después. Porque era el árbol de la vida, que es Cristo Jesús, que iba a servir, o que va a servir para sanidad de las naciones, sus hojas y su fruto siempre va a estar. Entonces sí se iba a lograr en un momento dado, conforme ellos iban creciendo o iban a ir creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios, el Señor en un momento dado les iba a decir, bueno, coman de este árbol. Pero ellos se salieron de ese tiempo y ahora nosotros estamos como consecuencia de ello. Así. Tremendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Cada cosa que a ti te tiene que pasar, hermano, y a mí, está ya señalado, está bajo el cielo. Nosotros tenemos que entender que ahí está estipulado en nuestra vida. Porque alguien podría decir, hermano, ¿por qué yo no conocí al Señor cuando tenía 5, 6, 7, 8 años, como algunos lo conocieron? No, que hasta que después de haber mordido el polvo, ahora lo conozco. Porque estaba señalado. Porque así estaba descrito. ¿Para qué? Para que entendieras tú el momento que Dios te estaba poniendo. ¿Y cómo lo puedo probar? Porque el apóstol Pablo así le pasó. Porque, fíjese que el apóstol Pablo era más o menos, de la misma edad que los apóstoles que estaban con el Señor en ese momento. ¿O no? ¿Sí? Era más o menos de esa misma edad. Estaba dentro de ese tiempo. Pero ¿y por qué no lo llamó él? No, que fue hasta después. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo como un abortivo, como el que vino de último. Entonces yo vine a ser dado a luz también. Pero no para los judíos, sino para la gentilidad. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar todo ese proceso el apóstol Pablo? Porque no era un apóstol para los judíos, era un apóstol para la gentilidad. Y el Señor se lo dijo a Ananías, me va a ser un vaso útil, pero tiene que pasar por muchas tribulaciones. Yo lo voy a formar. Entonces, ¿qué pasó? Fue un hombre que se enseñó, fue un hombre que se levantó, que, digamos, políticamente, su situación económica, pues religiosa, le permitió también a él instruirse en un montón de cosas, ¿verdad? Para que le fuera revelado el evangelio después. Todas esas capacidades que adquirió a través de la ciencia, hermano, de aquí de la tierra, eso le fue formando a él, o le fue dando a él, hermano, por así decirlo, el contenedor, ¿verdad? El container, para poder recibir todo lo que verdaderamente iba a venir de parte de Dios. Pero fue una formación, tuvo un tiempo para hacerlo. Y no perdió el tiempo desde el momento en el que él le fue quitado la venda de los ojos, porque de inmediato se puso a predicar del Señor. Él no dijo, ay hermano, yo no salgo a predicar porque solo Juan 3:16 me sé. Él empezó a predicar. Y yo no sé cuánto sabía bastante. Pero él empezó, mire, solo tuvo un encuentro con el Señor y a evangelizar, a hablar. Y se fue a los gentiles. Fue con los apóstoles y dijo, pues yo no tengo mucho que aprenderles a ellos, ¿verdad? Pero porque ellos van hacia los judíos, yo voy hacia los gentiles. Y entonces ahí empezó a desarrollar su vida. Pero no perdió el tiempo. Tanto que no perdió el tiempo, que la Biblia dice, yo ya terminé mi carrera aquí.
Yo estoy aquí por causa de ustedes nada más. Dijo, yo no sé cuánto tiempo antes había él terminado su camino, su carrera. Porque recuérdese que él le dieron prácticamente la opción de quedarse en el cielo o de bajar. Entonces, y él dijo, pero yo por amor a ustedes fue que me regresaron. Pero mire, fue un hombre diligente. Fue un hombre que supo que el tiempo señalado para él era un tiempo de terminar su carrera en esto. Este es el tiempo que te estipulamos para terminar la carrera. Muy bien, dijo, pues hay que entrarle. Y agarró y terminó. Y dijo, yo ya terminé la carrera. Todo lo que yo tenía que escribir, todo lo que yo tenía que decir, todo lo que yo les tenía que, todos los planos para la iglesia, yo ya los puse, yo ya los dejé sentados. Entonces ahora estoy con ustedes nada más para seguirles enseñando, instruyendo y diciéndoles cómo se va a desarrollar toda la obra de Cristo en ustedes. Pero nosotros tenemos entonces que entender que ese tiempo señalado para nuestra vida, ahí está. Y que cada suceso tiene un tiempo en nuestra vida también. La palabra tiempo aquí es la palabra semán, que significa ocasión designada, ocasión o tiempo, de la raíz samán, que es fijar un tiempo o determinar o señalar un tiempo. Eso es lo que significa. Entonces, miremos esto otro, ¿cómo lo dice la Torre Samat? Todas las cosas tienen su tiempo y todo lo que hay debajo del cielo pasa en el término que se le ha prescrito. ¿Usted ha oído la palabra prescripción? ¿Qué es la palabra prescripción? Por ejemplo, cuando le dan una receta, ¿verdad? O prescription, ¿verdad? Ok, entonces, pero lo que tiene que hacer o la medicina, ¿cómo se la tiene que tomar? Se lo dan escrito y usted va a la farmacia, se lo dan y de todas maneras ahí le preguntan siempre, ¿alguna duda que tenga? No, porque ya está prescrito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, dice, no, lo que pasa es de que esto, me siento muy mal, así que en vez de tomarme una cucharada me voy a tomar todo el bote? Dos cosas pueden pasar. Una, que no se alivie de nada, ¿verdad? U otra, que se alivie de todo, al grado que va a la tumba, ¿verdad? Ya nunca más nunca más se vuelve a enfermar, ¿va? Pero porque se murió. Entonces, por eso es que todo está prescrito, para que nosotros no nos salgamos de las dosis del tiempo que Dios puso en nuestras vidas. Mire, en estas primeras de cambio usted tal vez solo le quiero dejar una base, de verdad, solo le quiero dejar una base. No hemos entrado al desarrollo de esto, porque no sé en qué momento lo vayamos a empezar a desarrollar, para que vayamos entendiendo, porque obviamente las preguntas que nos asaltan, por ejemplo, en nuestra mente o en nuestro corazón es, bueno, y entonces, ¿cómo sé yo qué tiempo estoy viviendo? Espérese, ya va a llegar el tiempo de que usted entienda qué tiempo está viviendo. Ahorita solo el Señor nos está probando para que nosotros digamos, pero ¿cuándo va a decirlo, pastor? No sé, yo no sé, algún día de esto se lo voy a decir. Mire cómo lo dice en inglés. Ok, ya lo leyeron en inglés, ¿verdad? Léalo. Exacto. A mí me gusta esta versión en inglés porque no dice to everything there is a time, no dice season, ¿verdad? Este tiempo de acá para nosotros, este es season, una temporada. Amén. Mire cómo lo dice de esta manera acá. Vamos a ver. La Hahnemann dice: grande instabilidad de las cosas humanas. La palabra instabilidad ahí significa
inestabilidad, variabilidad, precariedad, transitoriedad o inconstancia. Grande inconstancia o grande variabilidad de las cosas humanas. Hágase todo, como es que lo que pasa es que la Biblia Huneman es la Septuaginta y está transcrita literalmente, ¿va? Por eso es que a veces no se le encuentra mucho el sentido. Hágase todo tranquilamente a su tiempo. Mire, tranquilamente a su tiempo. Todo tiene tiempo y sazón cada cosa bajo el sol. Entonces, hermanos, que fíjese que yo ya quisiera tener 20 años para que la chica que ahorita tiene 15 también tuviera 20 y ya nos pudiéramos casar. Take it easy, dicen en su pueblo y en el mío ahora, ¿va? Calma, ya va a llegar, ya va a llegar. Todo, oiga, mire cómo lo dice me gusta cómo lo dice la Junema. Hágase todo, como dice. Tranquilamente, a su tiempo. Así es como el Señor hacía las cosas, ¿o no? Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Solo miraba para arriba. Quédense aquí conmigo esta noche. Y mañana vamos a ver qué pasa. Está bueno. Dijeron, mañana nos vamos. ¿No? Por lo menos, tuvo que haber pasado una semana. Por lo menos. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando llegó con Marta, le dijo, ya tiene 4 días de muerto. Ya lleve. Entonces ya tenía 4. Más cuando le habían ido a avisar, porque la enfermedad, saber en cuánto tiempo lo mató. Pero por lo menos una semana tuvo que haber tenido, ya que el Señor no había ido. Entonces cualquiera podría decir, pero ¿por qué el Señor no fue? Y de hecho creo que ahí en la palabra deja ver algo así. Que ¿por qué no fue en el tiempo que lo pudo haber sanado? ¿Sabe por qué? Porque como ya estaba estipulado el tiempo para ese momento, para esa ocasión. Porque ¿qué quería Dios? Revelar que su hijo tenía poder para levantar al que estaba muerto. Entonces, hágase todo tranquilamente a su tiempo. Les digo al Señor, no se preocupen, ahí vamos a ir. De aquello, ya nos vamos. No, mañana. Y de ahí al otro día, Señor, ya nos pusieron un WhatsApp que Lázaro ya casi estira los tenis. De plano, colgó los tenis, ¿va? No, mañana nos vamos. Señor, ya ni te preocupes. El último WhatsAppazo que me mandaron dice que ya solo salió esa cosita negra, ¿va? Ese moñito negro. Es más, Marta y María ya cambiaron su perfil y ahí está el moño negro. Eso significa que Lázaro ya valió. Así que ni te preocupes. No, dijo el Señor, no se preocupe, mañana nos vamos. Hasta que llegó el tiempo señalado por el Padre y le dijo, ahora ve, mi hijo. Pero él tranquilamente se metió en ese tiempo. Y cuando llegó, se glorificó el nombre del Señor. Entonces démonos cuenta que Dios tiene señalado para cada uno de nosotros el tiempo. ¿Por qué a este hermano le va mejor que a este otro? Y este otro le va mejor que a mí. Porque así está estipulado en tu tiempo. Porque así se escribió de ti. El Señor mismo dijo, porque yo he venido a cumplir todo lo que de mí está escrito en el libro. Todo lo que está estipulado, todo lo que ya está en el tiempo de Dios. Hermano, es que es extraordinario entender el tiempo de Dios. O los tiempos de Dios, porque todos los tiempos
Dios es dueño de todos los tiempos, incluyendo nuestro tiempo cronológico. Por eso le decía, hay tiempos kairos, hay tiempos aiones, hay tiempos cronos o cronos, ¿verdad? Como en algunas otras versiones lo dice. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo Dios, mire, juega, por así decirlo, ¿verdad? Porque no sé cómo, combina esos tiempos para que nosotros vayamos en el tiempo. ¿Sabe cómo me lo imagino yo? ¿Usted ha visto esos relojes que se les ve la maquinaria? ¿Alguno tiene un reloj así? No, que se ve, ahora están se ven más que antes, ¿verdad? Pero está el reloj y se ve toda la maquinaria, ¿verdad? Y entonces usted ve que hay uno que va así rápido, pero el otro va más despacio, el círculo, ¿verdad? Y el otro más grande, ese va bien despacito. Y eso es lo que va moviendo las agujas, ¿verdad? Entonces como que en nuestro tiempo es yo lo veo como el más chiquito, ¿verdad? Que va apresurado. Por eso es que la gente se mete en la cabeza, o el mundo mete en la cabeza, hay una sola vida y hay que vivirla bien. Hay que apresurarse para hacer todas las cosas, porque eso es lo que el mundo quiere, que se apresuren todos para hacer todas las cosas, porque solo 70 años están estipulados, 80 para los más robustos. Entonces, no, para esto, living la vida loca, eso es lo que necesitamos. Pues eso que lo viva el que la cantó, ¿va? Por cierto, salió del closet, dicen, ¿va? Ya hace tiempo. Entonces, como ya le apresuraba, pues por eso salió de ahí, ¿va? Pero hermano, el Señor no nos vino a apresurar el tiempo. El Señor nos vino a enseñar a nosotros cómo vivir el tiempo. Para eso se necesita lo que hablábamos la vez pasada, sabiduría en el corazón. Sabiduría en el corazón, eso es lo que se necesita. Porque así lo dijo el rey David. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que nosotros tengamos sabiduría en el corazón. Porque si usted tiene sabiduría para vivir sus días, va a vivir feliz. Va a vivir feliz. No va a ser, hermano, como las avionetas, ¿verdad? Así van las avionetas. Porque hay hermanos que hoy, ¿cómo amaneció, hermano? En victoria, con poder, gloria a Dios. Écheme 5 diablos que ahorita me los atasco a todos. Hermano, y mañana se levanta, hermano, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Aquí jalando la carreta. Dice uno. ¡Qué terrible! Entonces, Dios quiere que todo el tiempo nos mantengamos, mire, en una curva ascendente en nuestra vida. Mire. ¿Cómo amaneció? Feliz. Mañana, feliz. Pasado, feliz. Y así, todos nuestros días, mire, bien felices. Nosotros podríamos tener felicidad. Es que la vida de Dios, que es el reposo, ¿verdad? Que hemos visto. La vida de Dios es para vivir felices, ¿o no? ¿O usted cree que el Señor quiere que nosotros hoy vivamos contentos y mañana estemos nosotros? ¿Verdad que no? ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Cómo se siente? ¿A qué le importa? No, hermano. Dios nos llamó a nosotros a mantener una vida de felicidad. ¿Usted no ve que el Señor Jesús haya estado un día sanando gente y mañana, no, hoy no amanecí con ganas de sanar a nadie? ¿Verdad que no? De desenchamucar a nadie, no. Si Él mismo dijo, a esto yo vine. Yo vine a sanar. Cuando leyó capítulo 61, Él dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos, a vendar los corazones quebrantados. Y eso hacía todos los días. Y Él se sentía feliz, Él se sentía dichoso, Él estaba tremendamente feliz. Y estaba instruyendo a los suyos, y cuando veía que esos suyos, hermano, el Padre les revelaba cosas que no les revelaba a los sabios, sino a ellos porque eran niños. Dice que se regocijaba en su espíritu y saltaba y daba vueltas. ¿Se recuerda ese momento?
en el que llegaron aquellos todos contentos, Señor, en tu nombre, muchos se sanaron, los demonios se sujetaban, y entonces dice la palabra que él se regocijó en su espíritu y brincaba y daba vueltas. No lo dice la palabra, cuando usted lo va a buscar, dice que se regocijó, dice que saltaba y decía, gracias te doy, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los sabios, sino a los pequeños de este mundo. Entonces, pero él se regocijaba porque lo que había instruido en ellos era la etapa que ellos tenían que estar viviendo, como hijos, como niños. Después le dijo a Pedro, ahorita tú haces lo que tú quieres porque todavía eres inmaduro, pero va a llegar el momento en el que te van a ceñir y te van a llevar a donde tú no quieras. Esa es otra etapa de tu vida. Y cuando le tocó vivirla a Pedro, hermano, dice la Biblia que sacaban a los enfermos para ver si tan solo la sombra de Pedro los tocaba. Entonces imagina ahí, tal vez alguien sacaba a su enfermo y ya se había ido el sol, hermano. Me imagino que le ponía la luz de este lado para que le pegara la sombra. Algo tenía que hacer. Porque desprendía poder, porque era el momento, era el tiempo para él estipulado. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese tiempo en nuestra vida. Mire esto, y con esto voy a ir concluyendo. La Kadosh dice, para todo hay una temporada, un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo. Para toda intención debajo del cielo. Entonces usted y yo debemos de aprender a vivir ese tiempo, esa intención en nuestra vida. Cada día. Yo solo le estoy poniendo nada más, como le digo, esta base. No quiero llevarlo de poco en poco porque lo vamos a lograr entender. Vamos a lograr entender por el Espíritu, hermano, los tiempos, el discernimiento que Dios quiere que nosotros tengamos para poder saber qué tiempo estamos viviendo de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo, oiga bien, todo. ¿Qué significa todo? Amén. Entonces, si dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, es porque si nosotros logramos entrar a esa parte del tiempo para vivirla, se va a hacer hermoso en nosotros. Aún, óigame bien, porque cuando usted ve que esa frase es el final de donde empieza diciendo, hay tiempo de paz, hay tiempo de guerra, hay tiempo de juntar piedras, hay tiempo de esparcir piedras, hay tiempo y empieza a decir todos los tiempos que existen, ¿verdad? O más bien, todos los tiempos que ahí describe cada uno de ellos. ¿A quién le gusta la paz? ¿Pero a quién le gusta la guerra? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta la guerra, pero hay un tiempo de guerra, según lo que dice la Biblia. Entonces, aún ese tiempo es hermoso. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios es hermoso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque si el enemigo se levanta contra nosotros, dice la Biblia, que aunque se levante un ejército contra nosotros, no temerá nuestro corazón. ¿Acaso no fue el tiempo que vivió Eliseo? ¿Se recuerda? Que llegaron los ejércitos que lo rodearon y Giezi vio que solo ellos estaban, pero Eliseo estaba gozando de ese tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque le pidió a Dios y le dijo, Padre, ábrele los ojos a este hombre. Le abrió los ojos y entonces dice, son más los que están a favor nuestro, porque vio todos los carros de fuego que los rodeaban, que rodeaban al ejército que venía en contra de ellos. Entonces, ¿se gozaba o no se gozaba Eliseo? Estaba contento, dijo, no, hombre, que vengan. Si yo estoy viendo todos los ejércitos, y si se ponen al brinco estos, aquí se los van a acabar. Entonces nos vamos a gozar. Así que aún para el tiempo de guerra, nosotros podríamos ver que es hermoso. Si un día se manifestara un demonio delante de usted, ¿qué haría? ¿Qué haría? Ay, no, hermano, a mí mejor que no me pase eso. Yo no fui designado para eso, dirá alguien. No, sí, para todos.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que ahorita lo pensamos estando nosotros así como estamos. Pero cuando llegue ese tiempo es porque está estipulado. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted lo va a enfrentar, usted lo va a echar y usted se va a sentir contento y va a regresar con el Señor y le va a decir, Señor, me gocé en este tiempo de guerra, así como aquellos se gozaron en ese tiempo de guerra, cuando el Señor los envió y regresaron diciendo, en tu nombre los demonios se sujetaban. Entonces, cuando a usted le toque una pelea de esa naturaleza, una batalla de esa naturaleza, usted va a decir, Señor, en tu nombre yo me gocé porque estos se sujetaron y los vencí. ¿Se da cuenta? Entonces, todos los tiempos que ya están estipulados para nuestra vida son hermosos. Todos son hermosos. Todos son hermosos. Hermano, y aún así, como yo estoy, que mi marido no quiere meterse con el Señor, que mi esposa no quiere buscar, que mis hijos cómo están. Sí, ese tiempo es hermoso si el Señor lo propició así. Por eso hay que analizarnos. Por eso hay que analizarnos. Si no fue la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, en la que nosotros continuamos y que por eso tenemos esas consecuencias. Pero si nosotros empezamos a dejar esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y nos metimos con el Señor, entonces quiere decir que Dios está propiciando ese tiempo para que nos gocemos y entendamos que al final Él nos va a dar a nosotros la victoria. Amén. Entonces no vamos a vivir todo el tiempo, ay, aquí, mire, cada administración, hermano, aquí adelante a llorar, pero su desgracia nada más. Sino que cuando haya una administración, usted va a venir a decir, Padre, gracias, porque este es el tiempo que tú tienes para mi vida. Póngase de pie y recordemos que para todo hay una temporada, para todo hay un tiempo correcto para cada intención, para cada suceso, para cada situación en nuestra vida. Todo el tiempo, todo lo que, si nosotros nos metemos, hermano, en el tiempo de Dios, en esa conjunción del tiempo de Dios, entonces vamos a vivir felices. Felices. Dios nos llamó para ser felices. Dígale al que tiene al lado suyo, Dios te llamó para ser feliz. Así dígale. Dios te llamó para ser feliz. Es más, ¿sabe qué? No, dígale, Dios te llamó para ser 3 veces feliz. Porque la Biblia dice, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Todas esas bienaventuranzas, hermanos, son el tiempo de Dios para nosotros. Bienaventurado. Usted es un bienaventurado. Usted es un bienaventurado. A usted lo llamaron a ser feliz en su espíritu, feliz en su alma y feliz también en su cuerpo, en el desarrollo de su vida. Para todos nos llamaron a ser felices. Así que en esta noche déjeme orar por usted, bendecirlo y pedirle al Señor que cada día nos vaya abriendo el panorama en cuanto al tiempo de Dios. Esto es algo extraordinario, para mi vida lo ha sido y seguramente lo va a ser para todos, porque nosotros sabemos que en ese tiempo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, ese tiempo va a ser de felicidad para nosotros. Dios te está permitiendo vivir este tiempo, el tiempo que tú tienes ahora en tu existencia, esto que tú estás viviendo. ¿Vas a comprender que es de Dios? Si en ti está esa paz, ese gozo y esa esperanza que te dice, adelante, vas a salir triunfante de todo esto. Pero si tú sabes que el tiempo que estás viviendo fue por una falta, es consecuencia de un pecado, es por una situación de una vana manera de vivir que heredaste de tus padres, es por desobediencia, es por incredulidad, es por cualquier otra situación que no sea en la esperanza de Dios, en el poder de Dios, en el levantarte a felicidad, entonces es el momento para que le digas al Señor, Señor, corrige mi tiempo,
Méteme a tu tiempo, Señor. Yo quiero vivir en tu tiempo, no quiero vivir en el mío. Yo quiero vivir en tu tiempo. Quiero hacer las cosas correctamente en mi vida, basado, Señor, en el tiempo que ya está estipulado para mí, porque todo está ya escrito, todo está prescrito para tu vida. Todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú estás viviendo de parte del Señor está prescrito. Lo demás no. Lo demás muchas veces nosotros fuimos los que nos desfasamos del tiempo de Dios y nos metimos a nuestro propio tiempo. Ese ha sido el problema, meternos a nuestro propio tiempo, a vivir solamente bajo el sol de esta tierra, porque así dice la palabra en Eclesiastés, que todo lo que está bajo el sol es fatiga y es vanidad. Lo que la palabra nos hablaba hoy, la profecía nos lo hablaba hoy. Pero cuando nosotros nos ponemos bajo el sol de justicia, entonces entramos a otro tiempo, entramos a otro kairos, a otro aión de Dios diferente, aun cuando estemos en nuestro tiempo cronos, pero lo estamos viviendo bajo otro sol, no este sol que nos alumbra, sino el sol de justicia que se llama Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por lo que tú nos estás enseñando, Señor. Anhela mi corazón y te ruega mi corazón, Señor, por favor, que tú selles esta palabra y que a cada uno, Señor, nos la hagas, Señor, revelar, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos escudriñar, Señor, a través de la misma, Padre, ¿qué tiempo estamos viviendo, Señor? Si es el tiempo, Señor, de tu visitación, no queremos desperdiciarlo. Si es el tiempo, Señor, que viene de ti, Señor, nosotros no queremos estar desfasados de ese tiempo. Queremos vivir, Señor, el tiempo tuyo, Padre. Pero si nosotros nos hemos salido, Señor, del sol de justicia y nos hemos metido otra vez debajo del sol, Señor, de este mundo, Padre, en el nombre de Jesús, queremos volver otra vez, Señor, a ser metidos bajo el sol de justicia y vivir, Señor, nuestra vida y alcanzar la felicidad que tú, Señor, has propuesto para nosotros. Padre, queremos nosotros, como bien decía el apóstol Pablo, Señor, echar mano de los bienes, Señor, venideros del siguiente siglo, Señor, porque sí podemos, metidos en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra, Señor, nos venga a abrir el panorama espiritual, Señor, y podamos entender, Señor, que debemos de andar, Señor, con nuestros pasos firmes, Señor amado, en tu presencia, Señor, para no desviarnos